Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y su plan es perfecto. Además, Él había dicho que estas dos personas se amen para siempre. Pero por la maldad y el pecado del ser humano se introduce el factor de infidelidad, queriendo destruir a la pareja, y muchas veces, si los dos no están dispuestos a buscar ayuda y a restaurarse, el matrimonio termina en separación y divorcio. Y surge la pregunta, ¿por qué hay infidelidad si los dos se aman? Hoy escucharemos sobre esto. No se muevan, ya regresamos. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y hoy tengo el agrado de compartir con ustedes la historia de un amigo quien fue infiel a su esposa. Escucharemos cómo fue ese duro momento al confesar a su amada esposa y cómo lograron superar y levantarse después de este hecho. Doy la cordial bienvenida a Miriam y Eugenio. Bienvenidos a los dos y por favor preséntese a los oyentes. Bueno, actualmente nosotros estamos sirviendo al Señor aquí en una iglesia. Sí, yo soy Miriam, soy docente y así como dijo mi esposo, estamos trabajando en el área pastoral. Tenemos 3 lindas nenas, las primeras 2 son regalo del cielo, son adoptivas y la otra es el milagro y la promesa de parte de Dios después de muchos años. La mayor tiene 15 años, la otra del medio tiene 11 y la más pequeña tiene 4 años. Miriam y Eugenio, muchas veces pensamos que todo está marchando bien en nuestra relación de matrimonio, pero en algún momento de la vida ustedes pasaron por un momento duro en su relación matrimonial. ¿Podrían comentarnos qué pasó? Para contar un poquito nomás, vengo de una familia disfuncional, de padres separados. Nos quedamos con la abuela y, mi mamá venía solamente los fines de semana. Fueron tiempos bastante difíciles para nosotros. En lo personal pasé varios tipos de abuso en mi infancia y fueron tiempos de mucha crisis, de mucha dificultad para mí. A los 18 años me entregué al Señor, conocí al Señor y empecé a asistir a la iglesia. Ahí también le conocí a mi futura esposa. Juntos nos bautizamos en la misma iglesia después de 2 años de noviazgo y después nos casamos y fuimos a estudiar al CEMTA. Eugenio, para que los oyentes entiendan el concepto del CEMTA, es una institución donde se estudia la teología, ¿es correcto? Así mismo es una de las sedes de la Universidad Evangélica del Paraguay, donde se estudia la formación teológica. Después de estar ya en el 3er año de estudiar en CEMTA, ahí vino la crisis en nuestro matrimonio. Creo que una de las razones principales de esa crisis fue justamente el descuido mío en la parte de comunión con el Señor. Siempre aflora en la vida de uno el pecado cuando descuidamos esa relación de intimidad con Dios. Y más todavía en mi vida, una persona herida, lastimada, no me había dado cuenta que estaba lastimado y herido y no sanado. Cedía a la tentación, caía al pecado de la infidelidad y fue bastante difícil en ese momento y necesitaba trabajar en mi vida en la parte sexual. Pasará y nada detendrá lo que está por venir. Lo que no me destruyó solo me fortaleció. Volveré a surgir. Lo que amé me arrebataron, mi jardín se ha marchitado, pero tú estás aquí. Tus propósitos no entiendo, pero todo ayuda bien a los que están en ti.
haces cosas hermosas y sé que en mi oscuridad. Estamos conversando con Miriam y Eugenio. Ellos son una pareja, un matrimonio que pasó por una infidelidad de parte de Eugenio. Él nos relataba cómo fue esa experiencia y ahora le consultamos a Miriam. ¿En qué momento o cuándo, Miriam, te enteraste de aquella infidelidad de tu esposo? Fue un día en que volví de la facultad y bueno, llegué a casa, dio muchas vueltas incluso trataba de preparar seguro mi corazón, él, con las palabras, con sus acciones. Él había hablado con el director en aquel entonces del CEMTA. Ellos habían quedado que íbamos a visitarlos y él iba a tomar ese paso en ese momento. Bueno, eso fue en septiembre y tuvimos la oportunidad. Él me llevó hasta la casa del director y ahí me confesó. Fue bastante duro, muy duro. Miriam, ¿qué te dijo tu esposo en ese momento que vos consideras un momento duro, el momento de la confesión? ¿Y cómo fue tu reacción ante aquella confesión suya? Bueno, resulta que tiempo antes yo dudaba de ciertas actitudes que él tenía, de cierto comportamiento. En ese entonces yo era mucho más joven que ahora, entonces podía callarme un poco más, no expresaba mucho lo que había dentro de mi corazón, pero había ciertas actitudes que no me convencían. Habían meses que estaba pasando eso. Y cuando fuimos a la casa del director, él me dijo que quería confesarme y decirme, me dijo directamente que me fue infiel, y cuando me dijo que me fue infiel, yo le nombré a la persona. Ya había orado mucho tiempo por esas actitudes que él estaba teniendo y creo que de alguna manera ya uno creo que se percibe. Me quebré todo lo que pude. No había un solo pedazo estable en mí en ese momento. No sabía si tenía ira, si tenía rencor, si tenía vergüenza. Vergüenza sí me di cuenta que tenía muchísimo. Estaba enojada conmigo misma y así un montón de sentimientos muy encontrados en ese momento. Tuve la bendición, la gracia de que las personas que estaban ahí me contuvieron, me dieron ese sostén emocional en ese momento. Eugenio, ¿qué sentía en tu corazón después de decirle a la esposa que le fue infiel? ¿Esperaba de ella esa reacción? Bueno, yo estaba bastante dolido por la situación que había propiciado. Ella me había dicho siempre si descubría alguna infidelidad en mí, que ella me iba a dejar, que ella no iba a tolerar eso. Yo vi la mano de Dios, la misericordia de Dios, desde el momento donde me había confrontado Dios hubo un compañero que me vio saliendo de la casa de la persona con quien había caído, entonces él me confrontó esa situación y por eso digo que Dios permitió esa situación de que eso sea visible, ¿verdad? En ese sentido, para que la mano de Dios pueda volver a sostenernos y restaurarnos. ¿Cuántos tiempos pasaron de aquel momento hasta hoy? 16 años. Solo el amor es la salida, limpia, construye, concibe, pero crea. Tan solo el amor sana la herida que alguna vez nos causará el dolor. Miriam y Eugenio, tiene que haber una restauración plena en ustedes, en su relación de matrimonio, para que hoy, después de 16 años, ustedes puedan contar su historia con toda libertad. ¿Cómo fue ese proceso de restauración en su matrimonio? Bueno, el proceso de restauración comenzó justamente cuando confesé mi pecado. Y justamente hoy me vino a la mente este texto de Proverbios 28, donde dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos tendrá misericordia. Y así fue realmente. Ahí siempre inicia el proceso de restauración en la vida de uno, cuando reconoce su falta, lo confiesa
y no solamente confesarlo, sino apartarse de ese pecado. No fue una restauración de la noche a la mañana, eso llevó 5 años de proceso, de cargar esa culpa, de sentir la vergüenza, de volver a reconstruir una relación de confianza con mi esposa. Eso no fue fácil. Pero en todo ese tiempo Dios puso personas a nuestro alrededor a quien poder compartir y quienes pudieron orientarnos, aconsejarnos. Nuestro pastor en aquel entonces, le agradezco a él, a las personas que estuvieron, a vos, Heriberto, porque también estuviste involucrado en ese tiempo, te había compartido y me habías aconsejado de confesar, de compartir eso. Realmente agradezco a Dios por las personas que puso a nuestro alrededor para poder restaurar nuestra vida. Miriam, ¿cómo se siente hoy el corazón de una esposa después de vivir una dura experiencia de infidelidad de parte de su esposo? Bueno, el corazón hoy está bastante restaurado de alguna manera. No puedo negar la condición de que a veces uno cae de vuelta o está frustrado por alguna cosa y siempre tiene que mirar la cruz para volver a levantar la cabeza. Miriam y Eugenio, ¿qué ustedes le dirían a aquellas personas quienes piensan que para ellos ya no hay esperanza de restaurar su vida, de restaurar su matrimonio, su hogar? ¿Qué mensaje ustedes dejarían a estas personas? Yo le diría a las personas que Dios restaura, que Dios sí puede unir ese que se quebró en 1000 pedazos por la infidelidad, y que cuando uno está dispuesto a apartarse, a cambiar, Dios puede restaurar, Dios puede restablecer. Y Él es un Dios que tira en lo profundo del mar, dice su palabra, y ya no se acuerda más de aquello que hemos confesado y nos hemos arrepentido. Entonces, a este Dios a quien servimos, a Él debemos de poner nuestra vida para restaurarnos. Si estás pasando por momentos de infidelidad, si estás pasando por momentos de lucha en esa área, te animo a que puedas refugiarte en Dios. Bueno, yo de mi parte quiero decirte a vos, mujer, o a vos, varón, que estás pasando por una situación así, que Dios sana, Dios restaura, y no hay que cansarse de seguir caminando, que si en algún momento en ese trayecto de seguir avanzando se siente cansado, agotado, por favor toma su tiempo para descansar, busca a alguien que pueda sostenerte en oración, sostener tu corazón con un abrazo, con unas palabras, seguir descansando en Dios, que Dios tiene el control de todo. A pesar de que duela ese momento, va a llegar ese momento, ese tiempo de poder florecer. Tan solo el amor sana la herida. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca, o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.